Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. Gracias por sintonizar nuestro canal. Mi nombre es Adolfo Ángel Mondragón, desde la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Les mandamos saludos y bendiciones. El día de hoy el Señor trae un mensaje maravilloso. El título del mensaje se llama Vencerás, vencerás. Muchos hemos escuchado esta historia. Vamos a estar hablando de la historia de David contra Goliat. Creo que el día de hoy el Señor trae de una manera diferente de entender esta historia. Hay puntos muy importantes que vamos a estar explicándolos y que te va a dar, de alguna manera nos va a dar una manera diferente de entender esta historia. Amén. Esta historia vemos que ha servido de inspiración para muchos temas de superación personal, de cómo una persona, por más significante o débil que parezca, puede llegar a vencer situaciones adversas en su vida, por más imposible que éstas parezcan. Amén. Claro que Dios quiere que así sea, y por eso pone de ejemplo esta historia de David contra Goliat. Pero no solo eso, hay algo extraordinario detrás de esta historia, y esto tiene que ver con la relación que tenía David con Dios. Amén. Entonces, vamos a empezar a leer Primera de Samuel, el capítulo 17. Vamos a empezar a leerlo desde el versículo 4 y dice así. Vamos a leer todo el capítulo y luego vamos a ir viendo puntos importantes de esta historia. Amén. Pon atención. Dice el versículo 4, dice: en el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y que medía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Imagínate. Delante de él iba su ayudante o su escudero. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante: yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Y si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán esclavos de nosotros. Yo desafío a todo el ejército israelita, elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Cuando Saúl, que era el rey de Israel, y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho temor, mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocándolos a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. Escucha, imagínate. Jesé había nacido en Belén de Judá, o Elí, que era el papá de David. Dice, ya era muy viejo y tenía 8 hijos, de los cuales David era el menor. Sus 3 hijos mayores eran Eliab, Abinadab y Sama, y habían ido con Saúl a la guerra. David pasaba el tiempo cuidando las ovejas de su padre y llevando mensajes y provisiones a sus hermanos que estaban con Saúl. Así fue como un día Jesé le dijo a David: tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. Toma también estos 10 quesos y dáselos al jefe del ejército. Fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de las pertenencias como señal de que están bien. En cuanto amaneció, David se levantó y dejó sus ovejas al cuidado de uno de los pastores. Luego tomó la comida que su padre le había indicado y se puso en camino. Amén. Dice, cuando llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla. Y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos.
Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó a los que estaban cerca de ahí: ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Escucha, escucha. Y le contestaron a David: quien mate a este atrevido se casará con la hija del rey Saúl, también recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. Cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David: ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado y solo viniste a ver la batalla. Pero David le respondió: ¿y ahora qué hice? ¿Qué? ¿Ya no puedo ni siquiera hablar? Y David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que ofrecía el rey. Y el soldado le repitió lo que ya le habían dicho. Algunos soldados oyeron que David estaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David y David le dijo: no se preocupe, su majestad, yo mataré a ese filisteo. Pero Saúl le dijo: no vas a poder matarlo, tú eres todavía muy jovencito y él ha sido un guerrero toda su vida. David le contestó: yo soy pastor de ovejas. Escucha, esto está bien interesante. Yo soy pastor de ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado al ejército del Dios viviente. Si Dios me ha librado de las garras de los leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David: anda pues y que Dios te acompañe. Enseguida Saúl dio órdenes de que le pusieran a David su propia ropa o su armadura de militar, de soldado, su armadura de bronce y su casco. Por su parte David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía ni caminar. Así que le dijo a Saúl: yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura, pero tomó su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. Y luego fue y se le acercó al filisteo. También Goliat se acercó a David, aunque su ayudante iba siempre con él. Cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, le consideró muy poca cosa y lo maldijo en el nombre de sus dioses. Le dijo: vaya con el niño bonito, ¿vienes a pelear conmigo con un palo como si fuera yo un perro? Ven acá, yo que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero David le contestó: ¿y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado, te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas, y así sabrán que para triunfar Dios no necesita ni espadas ni flechas. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él y sacando una piedra de su bolsa disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Escucha esto, pon énfasis aquí en esto, en lo que acabo de decir. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat
le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como, sin tener una espada, David venció al filisteo. Lo mató con solo una honda y una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo, pero los hombres de Israel y de Judá, lanzando un grito de batalla, los persiguieron hasta la entrada de Gat y de Ecrón, y todo el camino que lleva a Gat y a Ecrón, que se conoce con el nombre de Saraín, quedó cubierto de filisteos muertos. Luego de perseguir a los filisteos, los israelitas regresaron al campamento filisteo y se apoderaron de todas sus pertenencias. David, por su parte, llevó a Jerusalén la cabeza del filisteo y se quedó con sus armas. Mientras David peleaba con Goliat, Saúl le preguntó a Abner, que era el jefe de su ejército: ¿quién es este joven? ¿Quién es su padre? Y Abner le contestó: le juro, su majestad, que no lo sé. Entonces el rey le dijo: pues averígualo. Luego de que David mató al filisteo, Abner lo llevó a la presencia de Saúl. David lo llevaba en la mano de la cabeza del filisteo y Saúl le preguntó: ¿quién es tu padre? Y David le contestó: soy hijo de Jesé de Belén, servidor de su majestad. Amén. Entonces, vemos que David era el menor de 8 hermanos, era el más chico, y su padre ya era viejo y se llamaba Isaí o Jesé. Y los 3 hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, ellos se habían ido a la guerra con el rey Saúl, y su padre lo manda a ver a sus hermanos y a llevarles algo de comida y que les traiga noticias de cómo estaban y una señal de que seguían vivos. Vemos que David, un capítulo anterior, en el versículo de 1 de Samuel 16, David había sido ungido como rey, como el próximo rey después de Saúl. Esto, aquí nos damos cuenta que David era un hijo obediente y humilde, ya que ni siquiera el haberlo ungido como rey hizo que perdiera el piso. Algo más que podemos darnos cuenta es que David era un hombre responsable, ya que deja al cuidado las ovejas que él pastoreaba, se las entrega a otro pastor para poder ir a cumplir el encargo de su padre. Amén. Fíjate todas las cualidades, los atributos que tenía David. Vamos a ver 5 puntos que resalté de esta historia, que pienso yo que son la base del éxito de David y que puede ser también la base del éxito de cualquiera de nosotros. Amén. Vamos a ver punto número 1. Este es bien importante. David conocía a Dios. Vemos que David dice: ¿quién se cree este filisteo incircunciso o pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Cuando el rey Saúl lo manda a llamar y le pregunta si él puede enfrentar al gigante, aún siendo muy joven, menospreciando a David por su edad, David le dice que Dios ya le había librado antes de osos y de leones, animales muy feroces y salvajes, y que igual Dios le iba a librar del gigante Goliat. Escucha, la única manera que David pudiera estar convencido de quién era Dios es porque David tenía una relación personal con Dios. David tenía una relación personal con Dios. De hecho, la mayoría de los salmos se cree que David los escribió mientras cuidaba las ovejas de su padre. Entonces, vamos a leer un salmo, el Salmo 121, del 1 al 8, de la traducción lenguaje actual. Este salmo está bien impresionante. Fíjate, dice: dirijo la mirada a las montañas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Aquí está hablando David. Dice: mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. Dios cuida de Israel y nunca duerme. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día el sol no te quemará, durante la noche no te dañará la luna.
Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará y ahora y siempre por donde quiera que vayas. Fíjate, este salmo lo escribió David. Imagínate la confianza tan grande que tenía David en Dios. Entonces, cuando David ve que un gigante tiene atemorizado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al rey Saúl, a sus hermanos, a todos los soldados, David conocía a Dios. David tenía una relación muy personal, muy íntima con Dios, lo conocía perfectamente. En este salmo David describe la confianza que tenía en Dios. Amén. Entonces, para él no era desconocido enfrentar situaciones difíciles, porque sabía que Dios estaba con él. Amén. Ahora vamos a ver la reflexión de este primer punto. Muchas veces nosotros enfrentamos situaciones difíciles. Debemos de recordar cómo Dios nos libró en el pasado, nos ha librado en el presente y nos seguirá librando en el futuro. Amén. Esa es y debe de ser nuestra plena confianza en Dios. Amén. Pero esto, mi hermano, viene de una relación personal entre nosotros y Dios, de estar buscando a Dios por medio de su palabra, de estar siempre buscando las cosas del Señor. Amén. Para que en una situación difícil nosotros tengamos esa plena seguridad de que Dios está con nosotros. Amén. Vamos a continuar. Segundo punto, David conocía sus habilidades, sus armas y se tenía confianza a él. Y así fue como enfrentó al gigante. David no escuchó las palabras del gigante. Cuando el gigante quiere atemorizar a David, David se enfocó en el Dios que le respaldaba y en sus habilidades que él tenía para matarlo. Saúl hace que le pongan, fíjate, Saúl hace que le pongan su armadura de guerra. Dicen que Saúl medía como 2 metros, era el hombre más alto del ejército de Israel, que era el rey Saúl. David era un muchachito que tenía entre 13 y 15 años. Entonces, la armadura de Saúl, la espada de Saúl, no eran las armas que David necesitaba, definitivamente. Él dice que él no podía ni moverse, él se quita todo y él agarra sus armas. Imagínate que David hubiera peleado, que David hubiera dicho, bueno, está bien, sí me llevo tu armadura, y no hubiera tenido la misma destreza, la misma habilidad. Entonces, ahora, Goliat era un experto en la lucha cuerpo a cuerpo. Por eso Goliat le dice a David, acércate y te voy a despedazar. Porque Goliat quería que David tuviera una lucha cuerpo a cuerpo, y por lógica pues, era muy experimentado en ese tipo de luchas Goliat. Pero David no le hace caso. Ahora, en este punto debemos nosotros de identificar nuestras habilidades y para lo que somos buenos, para pelear contra las artimañas de Satanás. Amén. Y nunca debemos acercarnos al territorio enemigo, sino desde nuestro territorio, desde con nuestras armas, debemos de estar enfrentando a Satanás. Amén. Y con la plena convicción, como en el punto número 1, de que Dios está con nosotros. Vamos a ver el punto número 3. David no se dejó intimidar por lo que veía y escuchaba. Esto está bien interesante. Dice que Saúl, el rey Saúl y todos los soldados, incluyendo los hermanos de David, dice que estaban intimidados, que tenían mucho temor y que se escondían. Porque ellos estaban viendo a Goliat y estaban poniéndole atención a lo que decía. Debemos de seleccionar, mi hermano, muy bien lo que escuchamos y lo que estamos viendo. Yo conozco personas que ahora con esta situación del COVID, todo el día están pegados a las noticias, viendo las estadísticas, las muertes, y las noticias falsas, de que si ya viene otro brote, y que viene otro virus, y esas personas están muy atemorizadas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice
que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. ¿En qué estás escuchando? Bueno, en lo que estás escuchando, en eso tienes fe. Por eso debemos estar escuchando la palabra de Dios. David no escucha al gigante. David no lo ve, que era un hombre de más de 3 metros de estatura. David se enfoca en el Dios al cual él le sirve, en el Dios al cual él le cree. Amén. En sus habilidades, en sus armas, en su destreza. Y cuando el gigante lo quiere atemorizar, David le contesta y le dice: no, yo mismo te voy a matar, yo mismo te voy a cortar la cabeza con tu misma espada. Fíjate, o sea, eso está bien tremendo, porque David, al contrario, no se deja atemorizar, sino que empieza a retar al gigante. Dice que el gigante viene contra David y dice que David corre. Eso también está bien interesante, mi hermano. Muchas veces vemos una situación difícil, nos entra algo de temor y no, en el nombre de Jesús, vamos más adelante. Señor, tú eres todopoderoso, Padre, tú te vas a glorificar en esta situación en nuestra vida, Señor. Bendecimos esta situación y declaramos que tú nos vas a dar la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Eso está bien interesante, mi hermano, no dejarnos amedrentar por situaciones que puedan llegar a sucedernos. Tenemos muchos tipos de gigantes en nuestra vida, situaciones difíciles, de economía, de salud, de problemas, con personas. Podemos enfrentar muchos gigantes, mi hermano, pero debemos de tener la plena convicción y la seguridad de que Dios está con nosotros. Y no estar escuchando, mi hermano, ni viendo cosas que nos van a meter temor, sino estar leyendo la palabra de Dios que nos van a traer fe a nuestra vida. Amén. Y nos va a traer convicción y seguridad de que si Dios está con nosotros, no hay nadie que pueda estar en contra. Amén. Vamos a ver el punto número 4. Pelear las batallas en el nombre de nuestro Dios para que sea Él el que derribe a los gigantes y así podamos vencer fácilmente. David le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú te has atrevido a desafiar. ¡Wow, mi hermano! Esta contestación está tremenda, porque David no dice: no, yo soy muy diestro, yo he matado leones, vas a ver cómo te va a ir. Él no, él se enfoca en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Dios. Pelear las batallas es poner nuestra confianza en Dios, que es Dios el que nos va a librar, que es Dios el que nos va a dar la victoria. Amén. Fíjate lo que dice Efesios 6:10 al 18 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder, para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible o de espiritual, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir el enemigo en el tiempo del mal. Escucha. Así, después de la batalla, todavía seguirás de pie y firme. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Esta es la armadura, mi hermano. Fíjate, aquí empieza diciendo: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia o del evangelio, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes que están en todas partes. Amén. Este versículo me gustaría que lo apuntaras, Efesios 6:10 en adelante al 18. Habla de la armadura de Dios. Vienen diferentes traducciones, pero eso está bien interesante,
nosotros debemos de tener la armadura de Dios para poder vencer toda estrategia del diablo. Amén. Entonces no voy a enfocarme en toda la armadura de Dios, pero sí es importante que lo leamos. Vamos a ver al punto número 5. David tenía un propósito: que el nombre de Dios de Israel fuera glorificado. David no quería él pelear, aunque se enfocó también en el premio, que es válido, ¿verdad? Porque Dios siempre nos recompensa. Pero David, él quería pelear para que todo el pueblo, todos los pueblos, dice, sepan que Dios es todopoderoso, que Dios, el Dios de Israel, es el Dios que salva y que no necesita armas humanas. Wow, eso está bien tremendo, mi hermano. Cualquier situación, mi hermano, que estemos pasando, nosotros debemos de decirle al Señor que su nombre se va a glorificar en nuestra vida, en nuestra situación, que el nombre de Dios va a ser glorificado por la situación cualquiera que sea que estemos pasando. Amén. Fíjate lo que le dice David. Fíjate, en 1 Samuel, ya lo leímos, te lo voy a leer, versículos 46 y 47 nada más, dice, fíjate lo que le dice David al gigante: hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de todos los soldados filisteos, y todo mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Fíjate, escucha. Todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Ay, eso está bien tremendo. Dios nos dará la victoria sobre ustedes, y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. Wow. Debemos de asegurarnos, mi hermano, que cuando enfrentemos una batalla, sea Dios el que se lleve la gloria. Amén. Yo pasé yo empecé una situación muy difícil en mi vida hace 6 años. Estoy por cumplir 6 años. Y en esa situación muy, muy difícil, una separación y un divorcio, yo siempre oraba y yo le decía: Señor, no sé por qué estoy pasando esto, Señor. Esta batalla, esta lucha que estoy teniendo, Señor, no sé por qué la estoy pasando, Señor. Pero lo que sí sé, Señor, es que tú te vas a glorificar con mi vida. Tú te vas a glorificar con mi vida, con mi matrimonio, con mis hijos. Tú eres el Dios Todopoderoso y tú tienes un propósito para mí, Señor. Yo siempre se lo he dicho al Señor. Entonces, no importa la situación que estemos viviendo, vamos siempre a declarar que esto, dice la palabra del Señor, que todo lo que pasa ya en Cristo Jesús, o sea, aquellos que ya tenemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, dice que todo obra para bien. Señor, esta situación que probablemente se esté viendo muy, muy mal en mi vida, que yo pueda percibir que es algo malo, Señor, tú tienes el poder para convertirlo en algo muy bueno. Tú de aquí, Señor, vas a sacar algo muy bueno de esta situación. No importa si es una enfermedad, mi hermano, no importa si es una situación económica, no importa lo que sea, Dios tiene todo el poder para que de eso salga algo maravilloso, que aprendamos algo extraordinario, que aprendamos a tener más confianza en Dios, más fe en Dios. Amén. Ya para terminar, mi hermano, todos hemos pensado, escucha, esto está bien interesante, todos hemos pensado que David mató a Goliat, pero ¿qué crees, mi hermano? No fue David. David enfrentó al gigante y aparentemente lo mató con una piedra, pero escucha con atención el versículo. Cuando es primera de Samuel 17, 48 y 49, dice: cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él, y sacando una piedra de su bolsa, disparó su honda
y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo, escucha, cayó de cara al suelo. Al principio que leímos primera de Samuel, la historia de David y Goliat, dice que Goliat traía un casco de bronce. Él traía una armadura de bronce, pero él traía un casco de bronce. No dice, pero es muy probable que el casco de bronce le tapara la cara para protegerlo. Una piedra, mi hermano, es muy imposible que atraviese un casco de bronce. Pero aún así, mi hermano, yo creo que Dios le pudo haber dado una velocidad supersónica a esa piedra para que se le incrustara en la frente, porque ahí dice que se le incrustó en la frente. Pero a mí lo que me impacta, mi hermano, es lo que dice aquí. Dice, y el filisteo cayó de cara al suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que el filisteo o Goliat, cuando se le incrusta la frente, él debió de haber caído hacia atrás. Imagínate la velocidad de la piedra. Él debió de haber caído hacia atrás, hacia su espalda. No, dice la palabra del Señor que él cayó hacia enfrente. ¿Qué te imaginas tú que pasó? Yo estoy seguro que Dios lo tumbó por la parte de atrás, porque Dios tiene más poder que la piedra que pudo haber lanzado David. Por eso especifica aquí que Goliat cayó con la cara hacia enfrente. O sea, no lo mató la piedra, que de alguna manera se cree que la piedra lo mató, ¿verdad? Porque Dios permite que David también se lleve algo de honra en cuanto a enfrentar al gigante. Pero al final del día, el que lo mató fue Dios. Al final del día, mi hermano, nosotros cuando enfrentamos problemas, situaciones, el que nos da la victoria, el que pelea por nosotros, el que nos da la victoria es Dios, mi hermano. Nosotros podemos echarle ganas, podemos estar orando, podemos, si es un problema económico, buscar la solución, trabajar, hacer esto, hacer lo otro, lo que sea, pero al final del día es Dios el que nos da la victoria. Él es el que pelea por nosotros. Amén. Nosotros simplemente debemos de tener la confianza y la seguridad, enfrentar nuestras batallas, y Dios dice que Él nos va a hacer más que vencedores. Amén. Vamos a leer ya por último. Es Romanos 8. Dice Romanos 8:35 al 39, de la traducción de la Reina Valera 60, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Son varias preguntas. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Fíjate lo que dice el 37, Romanos 8:37, dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, por lo cual, escucha mi hermano, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Somos más que vencedores, mi hermano. Dice, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó tanto? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Dios nos amó tanto, mi hermano, que ya con Cristo Jesús dice que somos más que vencedores. Dice, si nos entregó a su hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Dice ahí en el mismo
capítulo de Romanos. Entonces, mi hermano, no te llenes de temor, no te desesperes. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Entonces dile al que está ahí a tu lado: vencerás. Yo te digo a ti el día de hoy: vencerás. No importa la situación, Dios está peleando por ti y tú vas a vencer. Tú solamente ten fe, busca a Dios, créele a Dios y tú vas a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar y vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a bendecir su nombre, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Antes de todas las cosas, persecución, muerte, enfermedad, situaciones difíciles, tu palabra dice, Señor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas la vida de mis hermanos, a cada uno, Señor. Todos estamos peleando una batalla diferente, Señor, pero al final del día, Señor, tú eres el que nos da la victoria. Al final del día, tú eres el que peleas por nosotros, hablando espiritualmente, Señor. Nosotros debemos de ser responsables en nuestra vida, de buscarte, de confiar en ti, Señor, y sobre todo, Señor, de no tener temor y de enfrentar nuestras batallas, de enfrentar cualquier situación difícil, porque al final del día, Señor, tú eres el que nos da la victoria. Amén, amén. Vamos a adorarle. Levanta tus manos ahí. Vamos a adorar al Dios Todopoderoso. Vamos a decirle que le amamos, que le bendecimos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. Todopoderoso, Señor. Tú eres la única razón, Señor, por la cual estamos aquí hoy. La razón de mi adoración eres tú, Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Levanta tus manos ahí. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Nadie como tú, Señor. De mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Nadie como tú, mi Dios. No hay nadie como tú, Señor. No importa la situación. Tú eres Dios Todopoderoso, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Jesucristo. Créele al Señor, mi hermano. Él es todopoderoso. Él es grande, es invencible. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Nadie como tú, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. No hay nadie que se te compare, Señor. No hay nadie que se compare a ti, al Dios soberano del cielo y de la tierra. Te adoramos y te exaltamos. Dale un aplauso al Señor ahí donde estás, porque tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Muchas gracias por sintonizar mi canal, gracias por compartir los mensajes que subimos a las redes de la palabra de Dios. Yo te pido que estés atento para la próxima semana, el próximo mensaje de la palabra de Dios en las redes. Mi nombre es Adolfo Ángel Mondragón. Que Dios me los bendiga. Amén y amén.